Capítulo 171. Había intentado ser audaz pensando que quizás podría encontrar una nueva salida, pero fue inútil. Manrat, reconociendo que se encontraba en una posición completamente subordinada, habló con voz temblorosa. ¿Qué piensa hacer conmigo? Su rostro, sumido en la derrota, no mostraba ni un atisbo de esperanza. En pocas palabras, aunque Daniel Steiner hubiera decidido ejecutarlo, Manrat no podría resistirse. Justificación. En el momento en que Daniel, quien había ascendido al puesto de inspector general de seguridad de emergencia, informara a su majestad el emperador que este hombre ayudó al duque Belvar, líder de los colaboradores, difundiendo noticias sesgadas, todo habría terminado. Tras la guerra civil, su majestad el emperador debe estar temblando ante cualquier noble. No había posibilidad de que las palabras de Daniel Steiner no fueran aceptadas. Se había vuelto contra él haber publicado artículos favorables a los nobles a cambio de patrocinio. Justo cuando Manrat, pensando que ya no tenía salida, exhalaba profundamente. Editor jefe. Si sigue mis instrucciones, le garantizo que conservará su vida. La voz de Daniel Steiner entraba en sus oídos como una seductora tentación. Para Manrat, esto se convirtió en otro motivo de temor. Hasta hace un momento, aunque Daniel lo había reprendido como si fuera a matarlo, ahora era diferente. No estaba sonriendo con satisfacción ahora que su oponente había reconocido la derrota y perdido la voluntad de resistir. Mientras Manrat, incapaz de entender las verdaderas intenciones de Daniel Steiner, guardaba silencio, Daniel continuó. Presente su dimisión, reconociendo que ha publicado artículos sesgados y que siente responsabilidad por los errores cometidos. Es un precio bastante bajo a cambio de su vida, ¿no cree? ¿Habla de renuncia? Así es. Además, basándose en que hay una corriente sesgada dentro del periódico imperial, me gustaría que designara a alguien externo como su sucesor. ¿A quién? Designe a Goelm, el editor jefe del periódico Melbaroton. Los ojos de Manrat temblaron. ¿El periódico Melbaroton? Era algo que no podía ignorar aunque quisiera. Cuando se supo que Daniel Steiner regresaba con sus tropas, mientras varios periódicos, incluido el periódico imperial, criticaban este hecho, solo el periódico Melbaroton no lo hizo. Defendieron a Daniel Steiner, diciendo que no era tarde para criticar después de conocer las razones de su regreso. En aquel momento no entendía esa actitud, pero ahora, con Daniel Steiner mencionando al periódico Melbaroton, todo se aclaraba. El periódico Melbaroton era un medio controlado por Daniel Steiner. Manrat apretó los dientes. Colocar al editor jefe del periódico Melbaroton en el puesto de editor jefe del periódico imperial significaba que el diario más grande del imperio pasaría a ser propiedad de Daniel Steiner. Aunque equivalía a entregar a Daniel Steiner todo lo que había logrado, Manrat no podía negarse. Porque en ese momento, Daniel Steiner tenía su vida en sus manos. Hablaré con el editor. Es una buena idea. Y solo por si acaso, le advierto. Daniel, sujetando el hombro de Manrat, susurró tranquilamente. Si la lengua es demasiado larga, puede ser cortada. Era una advertencia de no divulgar este asunto y de no tomar acciones distintas a las ordenadas. Cuando Manrat, petrificado, asintió, Daniel sonrió y salió de la oficina. Los empleados, algunos escondidos bajo los escritorios y otros de pie en estado de shock, miraron a Daniel. Daniel, observando a los empleados del periódico imperial, habló con ligereza. Veo muchos periodistas políticos aquí. Algunos rostros me resultan familiares. Eran aquellos que insistentemente buscaban conseguir una entrevista conmigo. ¿No es así? Daniel sonrió juguetonamente señalando a los periodistas, pero el ambiente solo se volvió más tenso. A los demás no los conozco, pero supongo que son del equipo de edición o corrección. Además, imagino que hay personas trabajando en diversas áreas como publicación, impresión, publicidad y ventas. Solo se escuchaba débilmente el sonido de los empleados tragando saliva. Creo que ustedes no tienen culpa. Simplemente cumplieron órdenes de sus superiores. Por lo tanto, no les castigaré. Nadie se sintió aliviado. Porque Daniel Steiner aún no había terminado de hablar. Pero esto no significa que les conceda indulgencia. Aunque Daniel Steiner seguía sonriendo mientras hablaba, sus implicaciones contenían una amenaza hacia los empleados. Si después de hoy, debido a su espíritu rebelde, deciden seguir escribiendo artículos sesgados. Tras un breve silencio, Daniel habló.
Las cosas no terminarán tan pacíficamente como hoy. Los periodistas palidecieron. Algunos miembros del departamento editorial escondidos bajo los escritorios incluso hipaban de miedo. Pensando que la advertencia era suficiente, Daniel se volvió hacia un soldado cercano y dijo: retirada. El soldado asintió y transmitió la orden. En medio del alboroto, Daniel salió tranquilamente del edificio. Al salir por la entrada, vio a Phelps esperando junto al jeep militar con el conductor. Phelps saludó militarmente y Daniel respondió vagamente. Coronel Daniel. ¿Todo ha salido bien? Fue incluso demasiado fácil. Cuando Daniel se acercó, el conductor abrió la puerta trasera. Daniel subió primero y luego Phelps entró abriendo la puerta del asiento contiguo. Mientras el soldado entraba en el asiento del conductor y arrancaba, Phelps se volvió hacia Daniel. Coronel. Si no es una indiscreción, ¿podría saber cuál es el próximo plan? ¿El próximo plan? ¿Me preguntas por la captura de los remanentes de la alianza nobiliaria? Sí. Aunque sean remanentes, son nobles que controlan los intereses del imperio. Si no los erradicamos por completo, existe la posibilidad de que provoquen otra rebelión. Aunque era una exageración, no era completamente imposible. Sin embargo, en el momento de entrar en la madriguera para cazar a la presa, ellos simplemente se ocultarían más profundamente. Sabiendo esto, Daniel respondió impasible. Por ahora, no haremos nada. El vehículo arrancó y se dirigió hacia el Departamento Central de Seguridad. Confundido por la afirmación de Daniel de no hacer nada, Phelps dudó antes de hablar. ¿Podría saber cuál es su intención? Mayor Phelps. La noticia de mi visita a la sede del periódico imperial se difundirá rápidamente. No es así. Los remanentes de la alianza nobiliaria también lo sabrán. Sabrán que no encarcelé al editor jefe, sino que solo lo relevé de su cargo. Ah. ¿No será que...? Daniel asintió. A continuación, el director de seguridad apoyará la creación de la agencia de vigilancia de seguridad que yo propuse a Su Majestad el Emperador. ¿Qué crees que pensarán los remanentes nobles al ver esto? Juzgarán que si negocian con usted, coronel Daniel, podrán conservar sus vidas sin castigo. Esto causará fracturas internas. No sabrán quién podría delatarlos. Sin duda surgirían nobles que preferirían delatar antes que ser delatados. ¿No era esto lo que llamaban prestar un cuchillo para matar a un hombre? Daniel había preparado un escenario donde los nobles se apuñalarían y matarían entre sí. Phelps, quien inconscientemente sintió escalofríos, observó silenciosamente el perfil de Daniel. Ese hombre de hierro parecía dispuesto a hacer cualquier cosa por el imperio. Sin embargo, los verdaderos pensamientos de Daniel eran muy diferentes de lo que Phelps imaginaba. Por vuestra culpa, mi retiro se ha vuelto imposible. Incluso la más mínima posibilidad de retirarme ha desaparecido. ¿Os atrevéis a hacerme servir al imperio de por vida? Daniel, mirando el paisaje a través de la ventana, apretó los dientes. Os haré sentir mi dolor. Daniel pensaba en los remanentes nobles que estarían escondidos en algún lugar. Y se prometió hacerles pagar por ello. Unos días después, en la sede del periódico Melbaroton, Volverferque número 11. Sí. Habla Bohelm, editor jefe del periódico Melbaroton. ¿En qué puedo ayudarle? Bohelm, quien había contestado el teléfono como de costumbre, se sorprendió por lo que escuchó al otro lado. ¿El editor del periódico imperial? Era natural estar sorprendido cuando el máximo responsable del periódico imperial llamaba repentinamente. Tom, que estaba conversando con Bohelm en la oficina, tampoco pudo ocultar su sorpresa. Bohelm. ¿El periódico imperial? ¿Qué ocurre? Bohelm levantó el dedo índice en señal de silencio y continuó la conversación. Sí. Es correcto. Sí, pero, ¿qué? ¿A mí? ¿Dice que puedo llevar a todos los empleados del periódico Melbaroton? ¿Es en serio? No, por supuesto que no me niego. Bohelm, visiblemente emocionado mientras continuaba la llamada, inclinó la cabeza ante su invisible interlocutor. Oh, yo soy quien debe agradecerle. Sí. Lo entiendo. Me prepararé lo más rápido posible. Sí. Gracias. Bohelm colgó el teléfono. Luego miró a Tom con expresión algo aturdida. Tom. Me llamaron del periódico imperial. ¿Y? Me han ofrecido el puesto de editor jefe del periódico imperial. Los ojos de Tom se abrieron como platos.
¿El puesto de editor jefe del periódico Imperial? ¿No es una broma? Sí. Al principio pensé que era una broma, pero por la voz, definitivamente era el director del periódico Imperial. ¿Cómo podría olvidar esa voz tan peculiar? ¿Y su forma de hablar? Pero por muy así sea, ¿tiene sentido? ¿Por qué de repente a ti? No es tan repentino. Boelm tenía una suposición. Sabes que recientemente el coronel Daniel visitó la sede del periódico Imperial, ¿verdad? No me digas que el coronel Daniel. Exacto. De lo contrario, no tiene sentido que nos contactaran a nosotros entre tantos periódicos. Mientras Tom abría la boca boquiabierto, Boelm soltó una risa. Realmente nos está dando un regalo increíble. Tanto que apenas podemos manejarlo. Siempre tuve el presentimiento de que el coronel Daniel se convertiría en una gran figura. Tom frunció el ceño ante la fanfarronería de Boelm. ¿Qué tonterías dice? Tom recordaba claramente cómo Boelm había llorado y se lamentaba diciendo que había hecho un pacto con el diablo cuando primero se asoció con Daniel. Pero para Boelm, ese insignificante pasado ya no importaba. Levantándose de su asiento, Boelm dijo. Tom. Parece que tenemos que prepararnos para la mudanza, así que empecemos a empacar. De paso, trae también las fotos de Su Majestad el Emperador y del coronel Daniel Steiner. Pienso enmarcarlas y colgarlas en la oficina del editor jefe. Tom asintió y se levantó para salir de la oficina. Así, Boelm, quedándose solo, intentaba calmar su corazón que latía de emoción mientras pensaba en Daniel. Dicen que la diferencia entre un dios y un demonio es muy sutil. Aquel personaje que tanto temía ahora le parecía como un dios omnipotente. No solo había salvado al periódico Melbarton que estaba al borde de la bancarrota, sino que ahora le había proporcionado el puesto de editor jefe del periódico Imperial, el diario más grande del imperio. Ahora entiendo por qué la gente cree en religiones. Tener a alguien que te guíe era mejor de lo que pensaba. Boelm decidió dirigir el periódico Imperial para Daniel Steiner a partir de ahora. Aunque solo sea para devolver este favor, voluntariamente se convertiría en su leal servidor. Capítulo 172. Al mismo tiempo, en el jardín interior del Palacio Imperial. Así es. Ahora obedeces bien. La luz del sol, que penetraba a través de la cúpula de cristal, envolvía suavemente todo el jardín. En el jardín donde las flores en plena floración caían una a una y eran reemplazadas por hojas de intenso verde, Daniel disfrutaba alegremente del tiempo con el Doberman que había llegado a seguirlo. Daniel acariciaba ligeramente al Doberman que jadeaba mostrando su vientre. ¿A quién te pareces para ser tan lindo? ¿Eh? ¿A quién te pareces, pequeño? Sylvia, sentada frente a una mesa cercana, observaba fijamente a Daniel. Aunque fui yo quien lo permitió y sabía que a Daniel le gustan los perros, sentía unos extraños celos al ver a Daniel jugando incansablemente con el perro. Mientras que a mí nunca me ha expresado cariño, Sylvia sabía. Sabía que Daniel Steiner la apreciaba. Después de todo, alguien que no te quiere no te salvaría varias veces ni diría renunciaría a todo por ti. Por eso, cuando invitó hoy a Daniel al jardín interior, tuvo algunos pensamientos indecorosos. Se preguntó qué haría si Daniel se le declaraba o iniciaba un contacto físico atrevido. Pero todas las expectativas ansiosas de Sylvia se desvanecieron en el momento del encuentro. Daniel, quien había entrado en el jardín interior y la había saludado formalmente, al descubrir al Doberman, inmediatamente soltó. ¿Puedo jugar con él un momento? Como le resultaba difícil negarse, se lo permitió, y ya llevaba 10 minutos acariciando al Doberman. Y además, como si fuera increíblemente divertido, era la primera vez que veía de Daniel, quien siempre mantenía la calma, sonreír tan felizmente. Sylvia, quien miraba con expresión desabrida alternativamente a Daniel y al Doberman, pensó inconscientemente que el afecto que Daniel derramaba sobre el Doberman debería dirigirse a ella. Inconscientemente celosa del Doberman, Sylvia de repente se sonrojó y carraspeó. ¡Qué pensamiento tan tonto! Se sentía avergonzada de sí misma. Mientras Sylvia, incapaz de controlar sus emociones, se agitaba, Daniel volvió la cabeza. Su Majestad. Si tuviera algún bocadillo extra. Daniel se interrumpió a media frase. Fue porque Sylvia, con quien había cruzado miradas, desvió rápidamente la vista y titubeó. Como alguien atrapado imaginando algo inapropiado. Majestad.
Selvia, levantando la taza de té negro para ocultar su rostro sonrojado, habló con voz tímida. No hay bocadillos. He oído que no deben darse con frecuencia. Ya veo. Pero, ¿está bien? Parece que tiene un rubor en la cara. Por cierto. Selvia, interrumpiendo a Daniel con una pequeña exclamación, continuó tratando de calmarse. ¿Ha habido algún progreso en la captura de los colaboradores ocultos en la capital? Lo mejor para ocultar la vergüenza era cambiar de tema. Aunque era algo repentino, Daniel, pensando que era natural que Selvia sintiera curiosidad, asintió. Progresa sin problemas. Aunque dicen que el duque Belvar se niega a hablar, hay varios caminos por seguir. Pienso encontrar y juzgar a los remanentes nobles de alguna manera. Me tranquiliza escuchar eso. ¿Y qué piensa hacer después? El puesto de inspector general de seguridad que Daniel Steiner había asumido era solo temporal. Una vez capturados todos los colaboradores ocultos en la capital, Daniel volvería a su condición de militar sujeto a las órdenes de sus superiores. En previsión de ese momento, Selvia le estaba preguntando indirectamente si había algún puesto que deseara. Como comprendía las intenciones de Selvia, Daniel reflexionó un momento. Lo ideal sería ocupar un puesto clave en la capital, pero eso podría extender rumores de que Daniel Steiner estaba por encima del emperador. Estaba claro que, aunque controlara los medios, si no ganaba el apoyo del pueblo, las consecuencias no serían buenas. Aunque ahora los ciudadanos de la capital estuvieran entusiasmados con el nombre de Daniel Steiner, si ejercía el poder a su antojo, seguramente surgirían personas que pensarían hay algo raro en él. En el momento en que esas personas se convirtieran en resistencia, la situación se volvería incontrolable. Por lo tanto, pedirle a Selvia un puesto clave sería prácticamente un movimiento suicida. Considerando que lo mejor era retroceder un paso, Daniel se levantó y puso la mano sobre su pecho. Majestad. Le ruego que retire sus palabras. Soy solo un soldado. Un soldado es simplemente la espada que blande su majestad y el escudo que protege a los ciudadanos. Una herramienta no debe tener pensamientos propios. Lo mejor sería que, sin intervención de Daniel, los superiores tomaran la decisión de asignarle un puesto en la retaguardia. Así, Daniel Steiner sería recordado no como alguien que regresó para apoderarse del imperio, sino como un soldado que tomó una decisión inevitable para capturar a los colaboradores. En esencia, Daniel había tomado la decisión más cercana a la supervivencia. Sin embargo, desde la perspectiva de Selvia, parecía que Daniel estaba pensando exclusivamente en ella. Quiere evitar que el poder se concentre en él. Para que mi autoridad se restaure. ¿Cómo podía existir alguien tan altruista? Selvia, mirando a Daniel con ojos cariñosos, asintió. Después de pensarlo un poco, sentía que realmente podía confiar en esta persona. Coronel Daniel Steiner. Entiendo bien sus sentimientos. Me aseguraré de transmitir sus palabras al Estado Mayor. Además, tras una breve pausa, Selvia dijo. Estoy convencida de que el coronel Daniel puede conocer información altamente confidencial. ¿Confidencial? ¿No será? Así es. No le he llamado aquí solo para charlar. Cuando Selvia dio unas palmadas suaves, la puerta del jardín se abrió y entró un hombre de edad avanzada. El hombre, de aspecto algo demacrado, era alguien que Daniel había visto antes. Era Lembador, el ingeniero imperial que había sido repatriado en el intercambio de prisioneros con el reino de Belmore. Aunque no había conversado mucho con él en ese momento, recordaba su peculiar apariencia. Su Majestad. Y Coronel Daniel. Lembador, acercándose, saludó a ambos inclinando respetuosamente la cabeza. Cuando Selvia y Daniel devolvieron el saludo, Lembador esbozó una leve sonrisa. Tener en un mismo lugar a su Majestad, quien me nombró ingeniero, y al Coronel Daniel, quien me permitió pisar nuevamente tierra imperial, me llena de emoción. Ambos me han dado una nueva vida, lo que les convierte en figuras parecidas a padres para mí. No podía ser agradable ser llamado padre por alguien que parecía tener al menos el triple de su edad. Por otro lado, Selvia sonreía discretamente. Ser llamada madre junto con Daniel no le resultaba tan desagradable. Lembador, mirando a Selvia, volvió a preguntar. Majestad. Por precaución, permítame preguntar. ¿Está segura de que puedo revelar información confidencial al coronel Daniel? Por supuesto.
El coronel Daniel no solo es una persona confiable, sino también un talento indispensable para nosotros. No hay necesidad de dudar. Entendido. Entonces procederé. Justo cuando Daniel se preguntaba qué iba a decirle, Lembador aclaró su voz. Primero, debo mencionarle que este proyecto aún está en etapas iniciales. Se necesitarán años de investigación para que pueda usarse en el campo de batalla. Por lo tanto, por ahora, solo quisiera que usted esté al tanto de la existencia de este proyecto. ¿De qué proyecto habla? Del desarrollo de una nueva arma que podría cambiar el curso de la guerra. Un objeto con un poder destructivo incomparable con las bombas convencionales. Para explicarle brevemente el principio. Tras un momento seleccionando sus palabras, Lembador habló con expresión seria. Supongo que sabrá que hace unos años, el Imperio demostró experimentalmente la fisión nuclear del uranio. Descubrimos que cuando se dispara un neutrón contra el uranio, el átomo se divide en dos, liberando una enorme cantidad de energía. Además, esta reacción puede desencadenarse en cadena. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Porque entendió qué nueva arma pretendía crear Lembador. Teóricamente, en el momento en que se reúne más de la masa crítica, ocurre una explosión tremenda. Lembador levantó la mano y extendió el índice. La potencia es al menos 10.000 veces mayor que la de una bomba convencional. El radio de daño alcanza hasta 10 kilómetros. Una división militar completa o una pequeña ciudad podrían desaparecer instantáneamente. Lembador bajó lentamente la mano. Coronel Daniel. Esto no es una broma absurda. Aunque actualmente quedan algunos problemas por resolver, es un arma perfectamente viable. Lo sabía. Era un arma que históricamente se había realizado. Y también un arma que, si se desarrollaba con éxito, podría cambiar instantáneamente el curso de la guerra. Si en un futuro cercano nuestros científicos e ingenieros logran desarrollar esta nueva arma, en el silencio que se estableció, los ojos del Lembador se estrecharon agudamente. El Imperio podrá ejercer el poder de un dios. Capítulo 173. El poder de un dios. No era una expresión incorrecta. Si con un solo ataque se podía destruir una división militar completa o una pequeña ciudad, ciertamente parecería como si se estuviera ejerciendo el poder de un dios. En cuanto se desarrolle la bomba nuclear, más allá de cambiar el curso de la guerra, el Imperio renacería como la única potencia hegemónica. Cuando otros países supieran que el Imperio había desarrollado una nueva arma con un poder destructivo sin precedentes como la bomba atómica, les gustara o no, no tendrían más remedio que inclinarse ante el Imperio. Finalmente, la guerra terminaría y los países aliados reconocerían su derrota. Esto era prácticamente la única manera para que el Imperio sobreviviera y saliera victorioso de una guerra en 3 frentes. Sin embargo, como había dicho Lembador, aún era prematuro. Dijo que tomaría varios años más desarrollar las armas nucleares. Si durante ese tiempo el Imperio no resistía en la lucha contra el enemigo, no habría oportunidad. Los países vencedores no permitirían que un país derrotado fabricara armas nucleares. Daniel, habiendo ordenado sus pensamientos, habló con una extraña sensación de exaltación. Los países aliados también lo saben, ¿verdad? Que hemos tenido éxito en los experimentos de fisión nuclear del uranio. Así es. Ellos también entenderán el poder destructivo de la bomba atómica. Quizás incluso estén llevando a cabo un proyecto similar al nuestro. Es cuestión de tiempo, entonces. Si el Imperio no la fabricaba, lo harían los países aliados. El arma más violenta e inhumana de la historia estaba destinada a aparecer en el mundo de alguna manera. Si es una corriente histórica que de todos modos no se puede detener, el Imperio, y no los países aliados, debía ser el primero en fabricarla. Este era un asunto directamente relacionado con la supervivencia, el objetivo final que Daniel quería lograr. El lado que fabrique primero la bomba atómica ganará la guerra. Esto no es una posibilidad, sino una inevitabilidad. Así que, doctor Lembador, ¿hay algo en lo que pueda ayudar? Cuando Daniel se ofreció activamente, Lembador pareció algo sorprendido. Cuando la mayoría escuchaba sobre un poder destructivo 10.000 veces mayor que las bombas convencionales y un radio de 10 kilómetros, solían expresar incredulidad. Sin embargo, Daniel mostraba confianza incluso sin haber escuchado una explicación detallada sobre la bomba atómica. ¿Había oído que el coronel Daniel Steiner era un soldado sobresaliente en diversos campos?
Pero no esperaba que también tuviera conocimientos de física. Sin un conocimiento básico, habría sido imposible entender también una explicación tan simple. Por supuesto, Daniel simplemente recordaba países devastados por explosiones nucleares en su mundo original, pero el embajador, sin saberlo, sintió cierta admiración por Daniel y habló. Es algo inesperado. No pensé que nos entenderíamos tan bien. Dice que quiere ayudar. Aunque ya he recibido mucha ayuda, me parece descortés pedirle más, pero... El embajador se encogió de hombros. En tiempos de guerra, la cortesía es un lujo. Así que, si me atrevo a pedir algo al coronel Daniel Steiner, por favor, concéntrese ahora mismo en estabilizar el imperio. Necesitamos corregir las cosas que se torcieron debido a la rebelión del duque Belvar. Cosas torcidas. Parece que no se refiere simplemente a que la seguridad del imperio se haya deteriorado. El embajador soltó una risa baja. Con su agudeza, parece que no puedo ocultar nada. Bien. Con el permiso de su majestad, le diré la verdad. Pronto nos visitará un embajador de Velanos. Y eso está relacionado con este proyecto. Entonces, el proyecto Bargov. Bargov era alguien que Daniel también conocía. Era el bisabuelo de Selvia y el primer emperador del imperio. Puede considerar que se nombró en honor al emperador eterno Bargov Bonenberg, quien corrigió un reino caótico y estableció las bases para el actual imperio. En realidad, seguramente fue adulación de los investigadores que buscaban obtener más presupuesto teniendo en cuenta la sensibilidad de la casa imperial. Al volverse a un lado sintiendo algo extrañamente autoritario, vio a Selvia frunciendo el ceño como si se sintiera injustamente tratada. No me mires así. Nunca ordené que lo nombraran de esa manera. Dejémoslo así. Daniel carraspeó y miró al embajador. El embajador, también pendiente de Selvia, habló con decoro. En cualquier caso, para llevar a cabo el proyecto Bargov, la cooperación de Velanos es indispensable. No solo por el apoyo en recursos, sino también porque necesitamos reclutar a un físico que está en Velanos. ¿Un físico, dice? Un erudito llamado Remitel. Es uno de los raros casos en la física moderna con excelentes habilidades tanto en teoría como en experimentos. Necesitamos su cerebro. El embajador continuó con seriedad. Como mencioné antes, para fabricar la bomba atómica, debemos resolver varios problemas difíciles. Uno de ellos es cómo crear un moderador de neutrones, y Remitel tiene un amplio conocimiento al respecto. Sin duda encontrará la respuesta. En resumen, la persona con el mejor cerebro del mundo en ese campo estaba en Velanos, y para reclutar a ese talento, era necesario tener una reunión con el embajador de Velanos. A juzgar por la conversación, probablemente ya habían programado todas las reuniones en secreto. Pero con la repentina rebelión del duque Belvar, todos los planes se habrían cancelado. Velanos habría designado al imperio como un país peligroso debido a la rebelión, por lo que claramente habrían cancelado tanto el envío de embajadores como todos los asuntos importantes relacionados con el imperio. Por eso el embajador le había pedido urgentemente a Daniel que estabilizara el imperio. Solo si se informaba a Velanos que la rebelión había sido completamente sofocada, levantarían la designación de país peligroso y enviarían un embajador. Creo que entiendo lo que quiere decir. Me encargaré de los colaboradores ocultos en el imperio lo más rápido posible. Pero, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Cuándo comenzó el proyecto Bargov? El experimento de fisión nuclear de uranio en el imperio se había realizado hace unos años. Esto significaba que la inversión en armas nucleares no había comenzado después de que Selvia se convirtiera en emperadora, sino desde antes. Cuando el embajador miró a Selvia ante la pregunta de Daniel, ella asintió. Habiendo recibido permiso, el embajador hizo una ligera reverencia hacia Selvia y respondió a la pregunta de Daniel. El inicio no oficial fue hace 5 años. En ese momento, nosotros, los científicos, advertimos al emperador anterior sobre los peligros de la bomba atómica basándonos en la teoría. En ese momento, el emperador anterior lo descartó como un disparate. El embajador asintió como si fuera comprensible. Como sabrá, para llevar a cabo este proyecto se necesita una cantidad astronómica de dinero. El emperador anterior se resistía de gastar dinero en un proyecto de viabilidad ambigua. Priorizó la fabricación de tanques y el entrenamiento de soldados con ese dinero. El embajador volvió la mirada hacia Selvia. Fue entonces cuando la actual emperadora dio un paso al frente.
Dijo que si la teoría de los científicos era cierta, retrasar el apoyo significaría que el imperio se retiraría de la vanguardia tecnológica. Al escuchar esto, el emperador anterior, tras mucha deliberación, prometió proporcionarnos fondos. Sin Selvia, el actual desarrollo de armas nucleares no habría sido posible. Posteriormente, cuando la actual emperadora fue designada como sucesora por el emperador anterior y asumió la regencia, entramos en una nueva fase. Desde entonces, pudimos formar oficialmente una organización. Fue después de que Selvia asumiera la regencia cuando los fondos comenzaron a llegar seriamente y se pudo llevar a cabo un proyecto a gran escala. Esta fue también una de las razones por las que los nobles se rebelaron. Veían grandes movimientos de fondos, pero cuando preguntaban el motivo, les decían que era confidencial y nunca les informaban, por lo que pensaban que los estaban ignorando. Sin embargo, desde la perspectiva de un soldado y no de un noble, Selvia era realmente una gobernante brillante. En la situación actual, simplemente exploraba la única posibilidad para que el imperio renaciera como potencia hegemónica. Selvia tomó un sorbo de té negro y dejó la taza con un gesto casual. Además, yo solo vi el potencial y lo apoyé. El verdadero colaborador es otro. Selvia miró a Daniel. Como dijo el doctor Lembador, este proyecto requiere una cantidad astronómica de dinero. Lamentablemente, mi padre tenía razón. El imperio no disponía de ese dinero. Hubo momentos en que apenas podíamos mantener el frente. Pero en algún momento, el imperio comenzó a acumular suficiente dinero para llevar a cabo el proyecto. Fue gracias a Daniel Steiner, quien estaba justo frente a ella. Pero ahora no es así. Un héroe sometió al reino de Eltresia y proporcionó al imperio vastos recursos y dinero. ¿Y qué hay de vender bonos de guerra a través de un discurso de guerra total? Además, gracias a que convirtió a Belanos, un país neutral, en prácticamente un aliado, no solo es posible recibir apoyo financiero sino también reclutar talento. Selvia se levantó. En sus movimientos elegantes se podía encontrar la dignidad de la familia imperial. Coronel Daniel Steiner. Gracias a usted existe el imperio actual. Un paso. 2 pasos. Selvia, acercándose lentamente a Daniel, abrió sus delicados labios. Y la historia lo evaluará. A una distancia cercana, Selvia se detuvo. Aunque quien ordenó el proyecto fui yo y quienes lo llevan a cabo son los científicos del imperio. Selvia levantó la mano. Quien estableció las bases no fue otro que... Como si fuera arrastrada por una red, la mano que subía lentamente tocó el pecho de Daniel. Selvia, sintiendo los latidos del corazón a través del toque de su mano, miró a Daniel y esbozó una suave sonrisa. El coronel Daniel Steiner. Solo entonces Daniel pudo entender. La razón por la que Selvia, la emperadora, le había revelado el proyecto Bargov, algo altamente confidencial. No era simplemente porque se había ganado su confianza. Con esto, Selvia era prácticamente un reconocimiento como parte fundamental del proyecto Bargov. Capítulo 174. Después de responder a Selvia y Lembador que colaboraría al máximo, Daniel conversó un poco más con ellos antes de salir del Palacio Imperial y regresar al Departamento Central de Seguridad. Al entrar en la oficina del Inspector General de Seguridad y sentarse, Daniel miró al frente con expresión algo aturdida. ¿El Imperio está desarrollando armas nucleares? No podía saberlo en el juego. Por supuesto, en el juego los países aliados ganaron y el juego terminó antes de que el Imperio pudiera desarrollar armas nucleares. Además, el Imperio del juego no tenía una situación financiera tan favorable como el actual. Estaba tan ocupado manteniendo el frente que no podía dar fondos de investigación a los científicos. Pero la historia ha cambiado. Como dijo Selvia, gracias a Daniel el Imperio había obtenido enormes beneficios. Después de todo, había sometido al reino de Eltresia con una sola negociación, obteniendo enormes reparaciones de guerra, cuando originalmente debería haberlo ocupado considerando tremendas pérdidas. La venta masiva de bonos de guerra debido al discurso de guerra total también había contribuido, y gracias a convertir a Belanos en prácticamente un aliado, no solo podían reclutar talento sino también recibir apoyo financiero. Aunque no fue intencional, era cierto que Daniel Steiner estaba cambiando gradualmente el destino del imperio. Si resiste la guerra en 3 frentes, y si el imperio desarrolla armas nucleares antes que los países aliados, el imperio ganaría la guerra y renacería como única potencia hegemónica.
Este hecho cambió un poco el pensamiento de Daniel. Hay posibilidades. Por supuesto, con la difícil premisa de que debían resistir la ofensiva de los países aliados, la Federación y la República mientras se completaba el desarrollo nuclear. Aún así, el hecho de que hubiera surgido un punto de apoyo para la reversión era una buena noticia para Daniel. Ya no puedo escapar. Ser destituido era su última salida, pero como Selvia no lo permitió, ya no había manera. Incluso más allá del puesto de Inspector General de Seguridad de Emergencia, ahora se había establecido como parte fundamental del proyecto Bargov, recibiendo la confianza ilimitada de Selvia. Esto significaba que estaba involucrado en un asunto altamente confidencial que pocas personas en el imperio conocían. ¿Cómo me evaluarán los historiadores futuros? Ya le dolía la cabeza pensando en los malentendidos que podría generar, pero eso no era lo importante ahora. Todo tiene sentido solo si el imperio gana. ¿Qué sentido tendría el desarrollo nuclear si el imperio no resistía la guerra en 3 frentes y era derrotado? Aunque había surgido esperanza, el imperio seguía estando en desventaja. ¡Qué estúpido fui! ¿Por qué solicité a la academia militar? De muchas maneras, se arrepentía de haberse alistado, cegado por el dinero cuando los reclutadores visitaron el orfanato. Claramente planeaba cumplir mi servicio obligatorio, retirarme y abrir una panadería con el dinero ahorrado. Cuando recobró la conciencia, no solo se había convertido en el coronel más joven, sino que también había recibido 3 veces condecoraciones que otros apenas reciben una vez en toda su carrera militar. Mientras reflexionaba sobre cómo habían llegado las cosas a este punto, se escuchó un golpe en la puerta. Daniel, despejando sus pensamientos, miró hacia la puerta y dijo: «Adelante». Tan pronto como terminó de hablar, la puerta se abrió y entró Lucky. «Inspector General». Lucky saludó militarmente con expresión impasible. Cuando Daniel devolvió el saludo con indiferencia, Lucky bajó la mano y fue al grano. «He venido a informarle que hay una persona que desea hablar con usted». «¿A esta hora? ¿Quién es?» «El conde Ófilo Argentar, quien dirige una compañía de subastas de arte». «El conde Ófilo». Pensando que finalmente había llegado un noble que había mordido el anzuelo, Daniel dijo: «Dile que entre. No puedo rechazar a alguien que ha venido personalmente». «Entendido». Lucky, inclinando la cabeza, salió de la oficina. Después de escuchar algunas conversaciones en voz baja desde fuera, pronto un hombre de mediana edad abrió la puerta y entró en la oficina. Era un hombre con una barba bien cuidada, como si recibiera mantenimiento diario. Ófilo, mirando a Daniel con ojos algo somnolientos, inclinó ligeramente la cabeza. Daniel respondió al gesto. «Conde Ófilo». Daniel sonrió y señaló la silla opuesta. Aunque a Ófilo le desagradaba que Daniel, quien no era más que un huérfano, no se levantara para saludarlo, no estaba en posición de quejarse. Después de todo, en el actual imperio, oponerse a Daniel Steiner, el inspector general de seguridad de emergencia, equivalía a desobedecer las órdenes del emperador. Cuando Ófilo se acercó y se sentó, Daniel colocó las manos sobre el escritorio y sonrió levemente. ¿Ha cenado? Si le parece bien, me gustaría conversar mientras cenamos. No he venido aquí para recibir favores, así que declino. Ya veo. Entonces, ¿por qué ha venido a verme? Aunque Daniel preguntó sus intenciones, Ófilo no tenía intención de ceder fácilmente. La razón por la que Ófilo había venido no era para delatar a sus compañeros. ¿Crees que no conozco tus intenciones, coronel Daniel Steiner? Recientemente había escuchado que el editor jefe del periódico imperial había recibido un castigo relativamente leve tras una conversación con Daniel Steiner, siendo simplemente relevado de su cargo. Después, cuando se confirmó que el director de seguridad había apoyado la creación de la Agencia de Vigilancia de Seguridad, entre los nobles circularon diversos rumores. Principalmente que quizás se pueda evitar el castigo si se negocia con Daniel Steiner. Pero Ófilo era diferente. Se había dado cuenta de que Daniel estaba intentando deliberadamente crear divisiones dentro de la alianza nobiliaria sobreviviente. Pensando que no podía caer en su cacería, Ófilo convocó secretamente a la alianza y se ofreció a sonsacar información a Daniel. Diciendo que no había necesidad de preocuparse a menos que Daniel Steiner hubiera obtenido información sobre la alianza nobiliaria del duque Belvar. Si supiera quiénes son los miembros de la alianza nobiliaria, habría actuado inmediatamente.
en lugar de pasar el tiempo tranquilamente en su oficina como un cazador que ha colocado una trampa. Esto significaba que el duque Belvar no había revelado información sobre la alianza nobiliaria a Daniel Steiner. Era algo natural. En el momento en que Belvar traicionara a la alianza, los nobles no se quedarían quietos. Seguramente harían numerosas declaraciones perjudiciales contra la casa ducal de Belvar para reducir sus propios crímenes. Si durante ese proceso se descubriera la ubicación de sus familias, todo se desvanecería, por lo que Belvar no tenía más remedio que mantener la boca cerrada. Esto podría significar que el que estaba en problemas no era la alianza nobiliaria, sino Daniel Steiner. ¿Yo solo? Dijo Ófilo. He solicitado esta reunión porque deseo que el inspector general capture lo antes posible a los colaboradores ocultos en el imperio. También tengo curiosidad sobre el estado del traidor duque Belvar. Daniel no respondió. Simplemente golpeaba ligeramente el escritorio con el índice, manteniendo una sonrisa indescifrable. En un ambiente extrañamente intimidante, Daniel se encogió de hombros. No puedo revelarle eso. Es información confidencial. Con las palabras de Daniel, Ófilo pudo estar seguro. Como pensaba, parece que no ha podido obtener información del duque Belvar. Si hubiera obtenido aunque fuera información trivial, habría intentado negociar en este momento. Con su duda resuelta, Ófilo sonrió en respuesta. Entiendo. He sido descortés. Entonces, dejemos la cena para otra ocasión y creo que es mejor que me retire por hoy. Vine impulsado por el patriotismo, pero ahora que estoy aquí, siento que estoy interfiriendo. Daniel, quien había estado observando fijamente a Ófilo mientras éste reía, se levantó. De acuerdo. Entonces, le acompañaré hasta la salida. Ófilo, quien había salido del Departamento Central de Seguridad conversando casualmente con Daniel, pudo ver que estaba lloviendo. Vaya. Está lloviendo. Fue bueno traer paraguas. Pero la lluvia es bastante intensa. Daniel, quien miraba el mismo paisaje, expresó su acuerdo. Parece que se acerca el verano. A juzgar por esta lluvia tan intensa que cae ya. El verano. Solo de pensar en las noches en vela por los mosquitos, ya me siento cansado. Es cierto. Los mosquitos son un problema. Como especie que crece chupando la sangre noble, no aportan ninguna ayuda a los humanos. También son bastante estúpidos. Daniel se volvió hacia Ófilo. No saben que si chupan demasiada sangre, morirán aplastados por la mano de un humano enfadado. Como sonaba de alguna manera dirigido a la alianza nobiliaria, Ófilo sintió un escalofrío. Pero Ófilo pronto recobró la compostura. El duque Belvar es alguien que adora terriblemente a su familia. A menos que Daniel Steiner capture a la familia del duque Belvar, no hay forma de que revele información sobre la alianza nobiliaria. Debía juzgar racionalmente, no dejarse llevar por la atmósfera que Daniel Steiner proyectaba. Ófilo, después de calmarse, sonrió y desató la correa de su paraguas. ¿No son los humanos igualmente estúpidos? Tengo entendido que los humanos tienen limitaciones para rastrear objetos pequeños y rápidos. Además, el vuelo de los mosquitos no sigue una trayectoria consistente. Por eso nos resulta difícil atraparlos. Ófilo, respondiendo a las palabras de Daniel, abrió su paraguas. Espero que el inspector general también tenga cuidado con los mosquitos. Aunque ahora estos chupasangres no sean muchos, cuando llegue el verano, aumentarán nuevamente su número. Ófilo, quien de forma sutil también había transmitido una amenaza, estaba a punto de marcharse cuando se detuvo abruptamente. Porque desde la entrada del Departamento Central de Seguridad aparecía un grupo de familias. Ah. Aunque todos vestían ropa elegante, su apariencia era demacrada. Sin paraguas, estas personas se acercaban lentamente a Daniel bajo la lluvia. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, el hombre que lideraba el grupo se arrodilló ante Daniel. Coronel Daniel Steiner. Lo siento. Lo siento mucho. El hombre, entre sollozos, apoyó las manos en el suelo e inclinó la cabeza. Mi arrogancia fue pensar en exiliarme. Sí. Ahora comprendo que no puedo escapar de usted. Y me arrepiento profundamente de intentar huir de mi responsabilidad. Cooperaré en todo lo que ordene. Por favor, muestre algo de misericordia a mi familia. Ófilo, quien observaba al hombre postrado, palideció. Ese es. Porque era Perémila, el hijo mayor del duque Belvar.
Los demás también eran hijos del duque Belvar y sus familias. ¿Cómo es posible? ¿Significaba que Daniel Steiner había asegurado a la familia del duque Belvar hace tiempo? Entonces, ¿por qué ha estado torturando unilateralmente al duque Belvar e intentando dividir internamente a la alianza nobiliaria como si no tuviera ninguna carta en la manga? Usando a estas personas, habría sido muy fácil obtener información sobre todos los miembros de la alianza nobiliaria del duque Belvar. Sin embargo, no revelar al exterior que había capturado a la familia del duque Belvar. Era casi como si hubiera estado jugando con el duque Belvar y la alianza nobiliaria. La esperanza de que su familia estuviera a salvo para el duque Belvar. La esperanza de sobrevivir para los miembros de la alianza nobiliaria. Daniel Steiner había planeado todo para darles esa esperanza y luego destruirla. ¿Es realmente humano este hombre? Ótfilo, para quien Daniel parecía un demonio con disfraz humano, dejó caer su paraguas. Daniel, quien miró de reojo a Ótfilo con su rostro pálido, observó fríamente a Perenila, quien estaba postrado suplicando por su vida. Sha'aya. ¿Qué está pasando? Independientemente de los pensamientos de Ótfilo, Daniel simplemente no podía entender esta situación. ¿Por qué diablos aparecen ustedes aquí? Sin bromear, realmente no podía entender lo que estaba sucediendo. Capítulo 175. Ya sea porque interpretó mal el silencio atónito de Daniel, Perenila gritó aún más servil y desesperadamente. Cualquier cosa que desee, se la daré. Mi fortuna acumulada, no. Mi fortuna ya le pertenece, coronel Daniel. Lo siento. No debí atreverme a reclamar ningún derecho de propiedad. Mientras Perenila farfullaba suplicando por su vida, Daniel estaba sumido en sus pensamientos. ¿Quién es? No tenía idea de quién había capturado a la familia del duque Belvar y la había enviado al Departamento Central de Seguridad. Por supuesto. Después de sofocar la rebelión, había ordenado a los granaderos más rápidos que buscaran y rastrearan la ruta de escape de la familia del duque Belvar. Si ellos los hubieran encontrado, habría recibido un infieme. Diciendo que habían asegurado a la familia del duque Belvar y la enviarían al Departamento Central de Seguridad. Pero Daniel nunca había recibido tal infieme. Esto significaba que alguien había actuado por cuenta propia para ayudar a Daniel Steiner. ¿Será una sensación de incongruencia? Aunque he sentido algo similar antes. Cuando las coincidencias continuaban, no había más remedio que considerarlas como algo inevitable. Pero incluso si existe algún grupo que me ayuda, ¿por qué? No podía entender la razón, pero no tenía por qué rechazar esta fortuna inesperada. Daniel miró a un lado, observando al soldado que vigilaba el Departamento Central de Seguridad. Tú. El soldado, confundido por la escena frente a él, recuperó rápidamente la compostura al oír el llamado de Daniel. Sí, inspector general. Entra y llama a la subteniente Prien. Probablemente esté en las celdas subterráneas. Entendido. El soldado, tras hacer un saludo impecable, se dio la vuelta y corrió. Al verlo, Daniel bajó lentamente las escaleras y se paró frente a Perenila. Aunque la lluvia empapaba su gorra y hombros, no le importaba. Había algo simple que quería confirmar con ellos. Levante la cabeza. Ante las palabras de Daniel, Perenila tomó aire y levantó la cabeza. Con su cabello completamente desaliñado y rostro demacrado, era difícil creer que esta persona había sido el director de una gran empresa. Daniel chasqueó la lengua, exhaló suavemente y dijo. ¿Quién lo dejó en este estado? Por supuesto que fue usted, coronel Daniel. Yo. Una risa incrédula escapó de sus labios. El sonido de su risa tranquila, combinado con el paisaje de la intensa lluvia, creaba una atmósfera siniestra. Conteniendo su risa, Daniel habló nuevamente. Le preguntaré una vez más. ¿Quién lo dejó en este estado? La pregunta de Daniel era genuina, pero la mente de Premila estaba llena de todo tipo de pensamientos. Tras combinarlos, llegó a la conclusión de que Daniel no quiere que su organización privada sea expuesta. Malinterpretando las intenciones de Daniel, Premila tragó saliva y respondió. Lo que me ha dejado así es mi conciencia. Sí. El coronel Daniel no tiene mucho que ver con esto. Solo he venido a confesar. Eso es todo. Aunque Perenila había hecho su mejor esfuerzo por adular, desde el punto de vista de Daniel, no era una respuesta satisfactoria.
Tras un momento de silencio, Daniel se arrodilló sobre una rodilla para estar al nivel de los ojos de Premila. Parece que mi pregunta fue incorrecta. Seguramente se encontró con ellos. Me refiero a la organización que lo capturó cuando intentaba escapar. ¿No es así? ¿Eso? Dígame detalladamente. ¿Cómo se veían? ¿Cómo operaban? ¿Qué le dijeron? Perémila, que se había quedado paralizado, tembló y bajó la cabeza. No lo sé. ¿No lo sabe? Sí. Todos actuaban en la oscuridad y llevaban máscaras de gas, así que no pude ver sus rostros. Además, su líder, su respiración se volvió agitada. Como si estuviera aterrorizado, Perémila rodó sus ojos de un lado a otro y repentinamente agarró la mano de Daniel. Realmente no sé nada. Por favor, sálveme. Coronel Daniel Steiner. Si me mantiene con vida, seguramente me encontrará útil. Daniel, observando el comportamiento de Perémila, negó con la cabeza. Está equivocado. No sabía qué le había pasado, pero Perémila no estaba en su sano juicio. Juzgando que no había más información que obtener, Daniel se liberó de la mano de Perémila y se levantó. Justo entonces, Prien salió por la puerta abierta del Departamento Central de Seguridad. Prien, al ver la espalda de Daniel, inmediatamente esbozó una sonrisa radiante. Ah. Coronel Daniel. Prien, acercándose rápidamente, sonrió brillantemente. Escuché que me llamaba. ¿Para qué me necesita? Si desea pasar tiempo a solas conmigo, ¿podría esperar un poco? Aún no he completado mi cuota del día. Prien hablaba con normalidad, pero Perémila y el conde Ófilo, que la veían desde cerca, no podían sino horrorizarse. Prien estaba cubierta de sangre. Como si acabara de realizar una tortura, la sangre aún fresca fluía claramente por el uniforme de Prien. El olor a sangre era tan fuerte que atravesaba el olor a lluvia, haciendo que Ófilo se tapara la nariz instintivamente. Por otro lado, Daniel, que conocía qué tipo de mujer era Prien, solo frunció ligeramente el ceño. Como te dije antes, me gustaría que te cambiaras de ropa al salir de las celdas. No es que no quiera verte así, sino que me preocupo por ti. ¿Sabes cómo te llaman los policías y soldados del Departamento Central de Seguridad? ¿Te refieres a la bruja de sangre? Es un poco triste. En el campo de batalla me llamaban Ángel, pero ahora, solo por hacer un poco de tortura, mi reputación cambió completamente. Aunque me alegra recibir la preocupación del coronel Daniel. Prien parecía un poco escalofriante con su sonrisa, pero no podía odiarla. A menos que se tenga una inclinación peculiar, el acto de torturar también causa fatiga mental al perpetrador. Por eso, incluso tratándose de torturar al criminal de alta traición que era el duque Belvar, todos tendían a evitarlo. En medio de esto, Prien se había ofrecido voluntaria sin la menor vacilación. Su motivo era hacer cualquier cosa que pudiera ayudar al coronel Daniel Steiner. En resumen, se había ofrecido para ayudar, no para ver sangre. Por lo tanto, Prien no disfruta personalmente de la tortura. Aunque no podía estar seguro. No es así. Si realmente lo disfrutaba, sería demasiado aterrador, así que mejor suponer que no. Tras carraspear, Daniel habló. Dejemos la charla para después. Ahora debemos ocuparnos de este asunto primero. ¿Qué asunto? ¿Ves a la familia del duque Belvar frente a mí? ¿La familia del duque Belvar? La visión de Prien, que había estado enfocada en Daniel, se amplió. Al descubrir a la familia del duque Belvar, Prien mostró una expresión algo sorprendida. Es verdad. Por sus rostros desesperados, aunque no sé quiénes son, parece que alguien ya ha hecho un buen trabajo preliminar. No tendré que esforzarme mucho. Hablar de trabajo preliminar refiriéndose a personas es algo incómodo. Contextualmente no es una expresión incorrecta, pero el tono suena extraño. Coronel, ¿por qué me mira así? Como Prien no parecía sentir que hubiera algo extraño, Daniel decidió no señalarlo. No es nada. Subteniente Prien. Llévelos y haga que el duque Belvar hable. ¿Sobre cuántos colaboradores aún no capturados quedan? Haga una lista con esos nombres y preséntemela. ¿Puede hacerlo? Prien asintió. Es fácil. Incluso aquellos que aprietan los dientes para soportar su propio dolor no pueden resistir el dolor de sus familiares. Por supuesto, lo mejor sería obtener la confesión antes de que ocurra tal desgracia. De todos modos, podría tener la lista preparada hoy mismo.
La alegría de poder ayudar a Daniel hizo que sonriera automáticamente. Entonces, ¿familia del duque Belvar? ¿Me siguen? Perémila y su familia negaron con la cabeza, pero no tenían opción. Los soldados del Departamento Central de Seguridad se acercaban. Muévanse. ¿No oyen a la subteniente Prien? Rápido. Hijos de traidores, aún creen que son nobles. Levántense, malditos. Cuando los soldados gritaron, Perémila y su familia se levantaron aterrorizados. Mientras caminaba siguiendo a los soldados, Perémila miraba a Daniel. Coronel Daniel. Por favor. Esa mujer no. Por favor. No sabía si la infame reputación de Prien había llegado a oídos de Perémila, pero estaba casi teniendo un ataque, más allá del simple disgusto. Era lamentable, pero ¿qué se podía hacer? Confiar en Prien era el camino más corto para obtener la confesión del duque Belvar. Enviando un silencioso consuelo en su corazón, Daniel se dio la vuelta y subió las escaleras. Mientras se quitaba su abrigo mojado bajo el alero, el conde Ófilo se acercó. ¿Y inspector general? Creo que he malinterpretado algo. ¿Qué le parece si tenemos una conversación urgente a solas? Habiendo confirmado que la situación se había invertido, Ófilo finalmente se había adelantado para delatar a sus compañeros. Sin embargo, Daniel ya no necesitaba la información de Ófilo. Estaba claro que el duque Belvar tenía más información que Ófilo. Lo siento, pero no creo que sea necesario. Daniel, que se había quitado el abrigo y lo había colgado en su brazo, arregló su vestimenta. Conde Ófilo. ¿No le dije? Que los mosquitos son criaturas estúpidas. La mano que había revisado la manga se elevó suavemente para agarrar la corbata. Especialmente porque, aun sabiendo que morirán si enojan a los humanos, siguen siendo imprudentes. Daniel ajustó la posición de su corbata mientras hablaba. Este verano no habrá ni un solo mosquito en casa. Me aseguraré de ello. Daniel, que se había quitado la gorra, sacudió las gotas de agua que se habían acumulado. Un pesado silencio se cernió entre los dos. Justo cuando el sonido de la intensa lluvia comenzaba a disminuir, Daniel se volvió hacia Ófilo. ¿No está ansioso, conde Ófilo? ¿Por saber cómo? Daniel, que miraba fijamente a Ófilo mientras éste sudaba frío, esbozó una sonrisa helada. Voy a aplastar y matar a los mosquitos. Fin del capítulo 175.